Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy es el primer domingo del año. Primer domingo del año. En la semana pasada estuvimos hablando de la salvación en Cristo. Nosotros empezamos un mensaje, el mensaje titulado Caída y Restauración y Salvación. Caída y Restauración y Salvación. Este es un estudio que estuvimos estudiando unas 8 semanas, creo que teníamos 8 o 10 semanas estudiando ese estudio, cuándo y cómo entra el pecado en la humanidad. Vamos a hacer un repaso para volvernos a recordar lo que allá atrás nosotros hablamos y para poder nosotros continuar hoy en el estudio. Nosotros miramos en Génesis capítulo 3, versos del 1 al 7, donde la serpiente tienta a Eva. Cuando la serpiente, pudiéramos decir, coquetea con Eva, ¿para qué? Para llevarla al pecado. El enemigo hoy todavía utiliza esa misma situación, el enemigo lo va utilizando todavía. ¿Qué es lo que el enemigo hace? El enemigo hoy todavía coquetea con el ser humano. ¿Para qué? Para llevarlo ¿a qué? Al pecado. Son la misma artimaña desde hace 6,000 años atrás, donde él aparece en forma de serpiente a Eva. Hoy nosotros no podemos ver la serpiente, tú sabes, pero sentimos la influencia del pecado. Algo que te influye a pecar, algo que te influye a hacer lo que es incorrecto. Ese es lo mismo que él utiliza todavía hoy, pero cuando nosotros no tenemos el conocimiento de qué fue lo que Cristo hizo en la cruz, nosotros caemos y todavía somos tentados. Somos tentados y todavía vamos cayendo nosotros a una situación diferente. Nosotros todavía podemos pensar que estamos bajo el pecado. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que Cristo hizo en la cruz. Hoy nosotros vamos a dar un repaso de Génesis capítulo 3, verso del 1 al 7, donde, como decía ahorita, donde el pecado entra en la humanidad, donde el pecado contamina absolutamente todo de la humanidad. El pecado entra, no tan solo contamina a Adán y a Eva, también contamina a los animales. ¿Y por qué contamina? ¿Por qué hablamos de los animales? Porque en ese entonces había también otras generaciones que no eran Caín y Abel, sino que eran generaciones de Adán y Eva. Antes del pecado estaba eso. Este es un repaso de lo que nosotros hemos venido estudiando del pecado, en el pecado en la humanidad. Génesis capítulo 3, verso 1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí empieza ya a meterle una duda a la mujer. Dios le dijo que no comiera de ese árbol, que el día que ella comiera, o ellos, porque ese mandato se lo dio Dios a Adán, que el día que comiera de ese árbol ciertamente morirá. Le dijo Dios a Adán.
la mujer no estaba en ese mandato, pero 100% seguro yo estoy que Adán le dijo a la mujer, no vamos a comer de ese árbol que está en medio del huerto. ¿Por qué? Porque el día que comiéramos de él, ciertamente vamos a morir. Ciertamente vamos a morir. Versículo 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no moriréis. Ahora, el Señor no le estaba hablando muerte física. Yo los otros días estaba analizando, pensando, tú sabes, no había un testimonio, pudiéramos decir, no había una forma de que Eva entendiera qué era lo que Dios le estaba diciendo, ¿por qué? O lo que el enemigo le estaba diciendo, ¿me entiendes? Y lo que Dios también le dijo, cuando le dijo, no coma de ese árbol, porque ella todavía se lo dice a la serpiente. Dios dijo que no comiera de ese árbol porque el día que yo comiera moriría. El enemigo le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es el mismo sistema que el enemigo sigue utilizando hoy, donde te dice, no te dice que tú vas a morir, pero te dice, estas son sus palabras, dice, hey, calladito por acá. Nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar. Tú puedes hacer esto callado por acá. Y nadie tiene que saberlo. Y ahí no convence. ¿Por qué? Porque quizás a veces estamos lejos del entorno donde nosotros estamos. Y como estamos lejos decimos, nadie se va a enterar. Y como nadie se va a enterar, entonces yo puedo hacerlo. Es lo mismo, perdón. Es la misma artimaña que el enemigo sigue utilizando en este tiempo. La misma artimaña. Nadie, como decir, nadie lo va a saber. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú cometes el error, tú vas al pecado y luego con eso mismo Él te acusa. Ahora, si nosotros entendiéramos lo que Cristo hizo en la cruz, claro que la tentación va a llegar, claro que la tentación va a venir, claro que te vas a pintar villas y castillos el enemigo, el fruto te va a mostrar el fruto de ese momento. Y el fruto de ese momento es algo glorioso. ¿Por qué? Porque imaginémonos. Era una fruta. ¿Cuánta fruta no había en el jardín del Edén? Dios dijo que Él la llenó de todo tipo de fruta para que comieran. A veces nosotros cometemos un solo error. Yo lo veo de esta forma. Nosotros cometemos un error, nosotros vamos subiendo escalones y mientras más alto subimos, la caída es más fuerte. ¿Y por qué la caída es más fuerte? Porque cuando estamos tan altos, nosotros cometemos un error y volvemos otra vez al principio. Por eso hay un pasaje en la Biblia, donde habla, es una historia que dice de un espíritu inmundo. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares áridos, secos, buscando dónde reposar. Y como no encuentra dónde reposar, dice la Biblia que va y busca, y regresa a donde salió. Dice la Biblia que el estrado de aquella persona viene a ser peor que el primero. El estado de aquella persona viene a ser peor que el primero.
¿Y por qué es peor? Porque como ya tú te regresaste atrás a donde tú estabas, regresaste, pudiéramos decir, al último escalón, regresaste al fango de a donde Dios ya te había sacado y tú regresaste y el enemigo va a hacer triza contigo, pudiéramos decirlo así. El enemigo siempre va a estar coqueteando, el enemigo siempre va a estar tratando de hacerte caer a donde él quiere que tú caigas. ¿Para qué? Porque hay mucha gente que dependen de ti. Hay personas que dependen de ti, hay personas que están, pudiéramos decir, en tu sombrilla, ¿para qué? Para que cuando tu sombrilla, pudiéramos decirlo así, cuando tu sombrilla tiene hueco, ¿sabe qué sucede? Nosotros vamos a volver de nuevo, y la persona que está debajo de nosotros, las personas que están debajo de nosotros van a tomar todo aquello que nosotros hicimos indebidamente. La persona también va a recibir de toda aquella maldad, pudiéramos decirlo así. Son afectadas todas aquellas personas que están debajo de nosotros cuando nosotros cometemos un error. Dice el pasaje es versículo 5, dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No es necesario tú llegar a pasar por situaciones malas, pudiéramos decir, situaciones no agradables delante de los ojos de Dios ni delante de los ojos de los hombres, para tú ser como Dios. ¿Y por qué? Porque si Eva hubiese pensado, Eva sabía que ya ella era como Dios. ¿Y por qué? Porque la Biblia registra que al principio dice la Biblia, y lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Si Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, ya la persona es como Dios. Ya tiene el conocimiento del bien y del mal. Ese es el conocimiento que tiene la persona del bien y del mal. Entonces ya la persona es como Dios. Ya yo no tengo que hacer nada para decir un ejemplo, para decir, yo quiero parecerme a Dios, porque cuando yo pienso, escucha bien, cuando yo pienso, digo, yo quiero ser como Dios, quiero parecerme a Dios, entonces estoy olvidándome cómo yo fui creado. Automáticamente yo me olvido cómo soy creado a imagen y semejanza de Dios. Así soy. Por eso a veces, hace un tiempo atrás, yo no entendía hace muchos años atrás, yo no entendía cuando decían que Cristo, Dios y el Espíritu Santo eran la misma persona. Yo no lograba entender, yo decía, son tres personas diferentes. ¿Por qué? Porque se mueven diferentes, trabajan diferentes. Y como cada quien trabaja diferente, yo decía, son gente diferente, son personas diferentes. Y como era diferente, yo siempre tenía esa duda de decir, estaré bien, estaré mal, estaré correcto o no estaré correcto, son o no son. Pero el Señor un día me muestra. Porque yo decía, Señor, la única forma de yo creer que tú, el Espíritu Santo y Jesús son lo mismo, tiene que enviarme a alguien. Escuchen bien, tiene que enviarme a alguien. Yo le puse a Dios, le puse a Dios condiciones para yo creer que ellos tres eran uno solo. Le puse condiciones a Dios. Yo le dije, la única forma que yo logro entender es que tú me envíes a alguien y me explique de esta y esta forma.
así le puse condiciones a Dios. ¿Saben lo que Dios hizo? O mejor dicho, el Espíritu Santo en mí me dijo, pero yo soy el Espíritu Santo. Y como tú dijiste, así es. Me lleva al pasaje de la creación, y dice, ¿cómo fue hecho el hombre? El hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hay en ti? ¿Qué es lo que mora en ti? Nosotros somos tripartito. Tripartito significa que somos tres en uno. Nosotros somos tripartito. ¿Por qué? Somos carne, somos alma y somos espíritu. Y los tres estamos en un mismo cuerpo. Y ahí logré entender cuando mucha gente dice, pero el Señor me revela eso. A mí directamente el Espíritu Santo me dice, así es. Pero Él tuvo que llevarme a ese conocimiento de allí atrás para poder mirar eso. Y yo, wow, tremendo. Dice el versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Automáticamente, los otros días yo estaba pensando, ¿será que el enemigo, como habían otras generaciones antes de Caín y Abel, será que el enemigo trabajó en esas otras generaciones? Quizá quiso entrar, pero nadie, o a lo mejor quizá no pudo contaminar porque ninguno de ellos tenía lo que Adán tenía. ¿Y qué era lo que Adán tenía? A Adán le dieron esta tierra. Tú eres el rey, tú eres el príncipe, tú eres, pudiéramos decir, el mandamás de este mundo. Eso significa que cada uno de nosotros, como Dios le dio ese poder a Adán. Buenos días, ¿cómo ha estado? Muy bien. Bendiciones. ¿Y la mami? Ahorita te explico. Sí. Pues continuamos. Estamos dando un repaso de lo que del año pasado, de lo que nosotros estuvimos estudiando el año pasado. Tenemos cafecito y agua si quieren. Gracias. Ya te sabes. Estamos dando un repaso de lo que el año pasado vinimos conversando. ¿Para qué? Para poder nosotros volvernos a empapar de lo que está sucediendo, de lo que hemos venido hablando cada día. Estuve hablando de Génesis capítulo 3, verso del 1 al 7, donde habla cuando el pecado entra en la humanidad. Hoy nosotros empezamos ese repaso de nuevo. ¿Para qué? Para empaparnos de nuevo, para volver a refrescar nuestra mente, como estamos empezando un nuevo año, para refrescar nuestra mente a lo que estamos nosotros viviendo. Nosotros tomamos decisiones el año pasado. Una de las decisiones que cada uno de nosotros tomamos es reconocer ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz a favor de nosotros. El Señor va, yo lo veo de esta forma. El Señor, ahora nosotros tenemos, y siempre lo hemos tenido, una comunión con Dios, pero ahora tenemos una intimidad con Dios. Ya la vida de nosotros empieza a cambiar espiritualmente hablando, porque a lo mejor físicamente no nos damos cuenta, pero espiritualmente está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Con la decisión de nosotros recibir a Cristo como Salvador, nosotros empezamos a tener una intimidad con Dios. ¿Y por qué una intimidad con Dios? Porque podemos tener relaciones con Dios, podemos conversar con Dios, pero no una intimidad. Esas fueron las decisiones que nosotros tomamos hace
unos días atrás, una semana, unos meses atrás, donde tomamos la decisión de venir a los pies de Cristo. Y como tomamos esa decisión de venir a los pies de Cristo, entonces nosotros hoy tenemos el beneficio de tener esa intimidad con Dios. Ya nuestra vida espiritual automáticamente cambia. ¿Por qué? ¿Y por qué cambia nuestra vida? Porque automáticamente el Espíritu Santo, según la Escritura, dice que va y mora en ti para aquel día que nosotros vayamos a la presencia de Dios. Esos son uno de los beneficios cuando nosotros tomamos la decisión de reconocer ese sacrificio en la cruz. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, en aquel día que nosotros partamos de esta tierra, podamos entrar a la presencia de Dios sin ningún problema. Porque hay un pasaje en la Escritura donde dice que como Jesús es, así somos nosotros en esta tierra. Nosotros somos como Jesús es. Ahorita yo hablaba, antes de que llegara, yo hablaba de que nosotros somos tripartitos. A veces, antes yo decía, yo no tenía como la convicción, pudiéramos decir, de que éramos, que Dios, Jesús y el Espíritu Santo, los tres eran uno solo. Y yo compartía que yo decía, se me hace difícil creer porque yo leyendo la Escritura siempre veo tres personas diferentes. Entonces, como yo veía tres personas diferentes con cada carácter, con cada forma de trabajar, yo decía, son tres personas diferentes. Y un día, en medio de mis oraciones, yo le decía al Espíritu Santo, solamente hay una sola forma de que yo entienda y crea lo que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son una sola forma. Y era como una conversación que yo tenía con el Espíritu Santo. Yo le decía, y él me decía, ¿cuál? Y yo le dije, esta y esta y esta forma. El Espíritu Santo me dijo, y yo soy la persona que te lo estoy diciendo. Exactamente así es. Me lleva el pasaje donde es creado el hombre. Donde el hombre es creado, que dice Dios, haré al hombre conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza. Entonces, como Dios lo crea a él, nosotros somos tripartitos. Somos alma, cuerpo y espíritu. Así mismo es Dios. Así mismo es Jesús. Cuerpo, Jesús. Así me lo entró. Cuerpo, Jesús. Alma, el Espíritu Santo y Espíritu Dios. Esta mañana yo leía un pasaje de la Escritura, y yo miraba, Jesús dice, el Padre es mayor que yo. Y yo decía, pero, volví a lo mismo, y como dice, el Padre es mayor que yo, entonces yo me miré, ¿quién es mayor en mí? ¿Será mi carne? No, mi carne va a aparecer. Mi alma, no, mi espíritu es mayor. El espíritu es mayor que tu cuerpo. El espíritu es mayor que tus emociones, porque lo único que es eterno es el espíritu. Entonces, como lo único que es eterno es el espíritu, entonces quiere decir, como decía Jesús, el Padre es mayor que yo. ¿Por qué? Porque Jesús pone al espíritu mayor que él, y es así. Cuando nosotros usamos y nos ponemos de acuerdo. Cuando hablo de nosotros, hablo de mí mismo. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, los tres somos uno. ¿Por qué? Porque tenemos la misma misión. Como aquí, yo estoy aquí hoy, y significa que mi alma, mi espíritu y mi cuerpo definitivamente tienen que estar aquí. Y los tres nos pusimos de acuerdo y estoy aquí hoy parado. Así es que nosotros, que así son ellos. Ellos se ponen de acuerdo ¿para qué? Para un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Desde el principio era el propósito de tener una, pudiéramos decir, una comunión con el hombre. Pero al Adán pecar, cuando Adán peca, entonces automáticamente la presencia de Dios se va.
Eso es cuando ya, regresamos de nuevo a la parte de atrás, cuando Adán peca, entonces se pierde esa comunión. Por eso que Cristo tiene que venir para restaurar la comunión con el Padre. Como decir, esa intimidad. ¿Y por qué esa intimidad? Porque la Escritura dice que Adán hablaba con Dios cara a cara. Siempre estaba en la presencia de Dios. Y como siempre estaba en la presencia de Dios, ¿por qué? Porque era puro. Y al ser puro, él como quiera estuvo hablando con Dios todo el tiempo. Ahora, ¿cuándo se fue esa intimidad? Cuando Adán peca. Cuando Adán peca, automáticamente es lo que sucedía en aquel entonces sucedía. Cuando el hombre pecaba, automáticamente se apartaba de la presencia de Dios. Y eso fue lo que pasó con Adán. Adán fue separado, pudiéramos decir, de esa intimidad, pero la comunicación siempre quedó. Esa comunicación siempre quedó entre Dios y Adán, pero ya no tenían la intimidad, como decía la Escritura, que se veían cada tarde. Cada tarde estaban que conversaban, eso es una intimidad. Quizás Dios, digo yo, se lo sentaba en la pierna, conversaba con él. Imagínate que Adán estaba desnudo y él no lo sabía. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios era tan santa, pudiéramos decir, que él andaba desnudo o ellos andaban desnudos, porque era Adán y Eva, y no se daban cuenta que estaban desnudos. Cuando llega el pecado, automáticamente esa gloria se va. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Ahora, cuando esa gloria se va, se dan cuenta que están desnudos y dicen, oh, wow, estamos desnudos. Dice la Escritura que Adán, que Dios le llama a Adán y le dice, Adán, ¿dónde tú estás? Él le dijo, tuve miedo y me escondí. Cuando Adán le dice a Dios, tuve miedo y me escondí, Dios le dice, ¿has comido del árbol que yo te dije que no comiera? Adán le dice, la mujer que tú me diste, ya sabemos esa historia, la mujer que tú me diste, empezaron, como dice uno, vulgarmente, se empezaron a tirar la bolita uno con el otro. No, tú, porque a veces no somos irresponsables de aceptar nuestra responsabilidad, de que fui yo el que fallé. Y a veces el enemigo utiliza eso todavía en este tiempo, de que tú cometes un error y quieres echarle la culpa a alguien. Que a veces uno dice, es mejor echarle la culpa a alguien y no ser responsable. Pero ¿qué sucede cuando no te hace responsable? La consecuencia como quiera te va a llegar. Sea en ese momento, perdón. Sea en ese momento o sea en otro momento, como quiera te va a llegar la consecuencia de ese mal acto que tú estás haciendo. Siguiendo leyendo un poquito, ya que regresé porque llegaron personas, entonces dice el versículo 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. A veces nosotros cuando pecamos, y digo nosotros, porque cuando yo no tenía el conocimiento de Cristo, yo creía que cuando yo hacía algo, el Señor me castigaba por lo que yo hacía. Entonces, como el Señor me castigaba, yo siempre me sentía culpable de todo lo que yo hacía. ¿Por qué? Porque no tenía el conocimiento de lo que Cristo hizo en la cruz a favor mío, delante de los ojos de Dios, no delante de los ojos de los hombres. Porque lo que Cristo hizo en la cruz, lo hizo a favor mío, pero delante de los ojos de Dios.
El favor que nosotros tenemos, lo que Cristo hizo en la cruz, lo hizo a favor de nosotros para Dios. ¿Y por qué? Porque lo que Cristo hizo en la cruz fue lo que Dios exigía al hombre, o mejor dicho, Dios exigía un sacrificio perfecto. ¿Para qué? Para limpiar la humanidad. Yo pensaba esta mañana cuando estaba leyendo, que yo leía, yo decía, ok, seguro, yo pensé, esto fue así, que me fui creo que al tercer cielo y me pongo a pensar y yo digo, seguro nuestro Señor Jesucristo estaba en el cielo y decía, Dios quiere un sacrificio perfecto y nadie hay para ese sacrificio. Y si Dios, eso era yo en mi mente, si Dios me eligió a mí para ser su hijo, eso significa que yo soy perfecto. Quiere decir que si yo voy y me sacrifico por esa humanidad, Dios va a aceptar mi sacrificio. ¿Por qué? Porque ya Dios me eligió perfecto. Eso era volando o meditando un poco más allá de lo visto. Yo decía, seguro Jesús dijo, ¿quién podría ser más perfecto que yo si Dios me eligió como su hijo? Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, yo sé que el único sacrificio, ¿por qué? Porque en todo el Antiguo Testamento miramos sacrificio tras sacrificio que cada persona tenía que hacer para poder entrar a la presencia de Dios. Y el único sacrificio perfecto que hubo es el de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros hoy podemos decir, soy salvo porque he creído en ese sacrificio, en ese cordero. La Biblia no registra cuando el cordero fue sacrificado cuando Adán y Eva pecan. Pero hay un pasaje en Apocalipsis donde dice Juan que él vio mucho antes de la fundación del mundo al cordero que fue crucificado por el pecado. Entonces quiere decir que ya ese pecado estaba resuelto antes de que Adán y Eva fueran creados, ya ese pecado, porque Dios sabía que iban a pecar. Dice el versículo 8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comáis? Y el hombre respondió, lo que ahorita hablábamos, empezaron a tirarse la bolita. La mujer que tú me diste me dio de comer y yo comí. Porque a veces como decía ahorita, es más fácil echarle la bolita a alguien y no ser los responsables de nuestros actos. A veces nosotros venimos con actitudes, haciendo situaciones en nuestra vida y a veces quizás pudiéramos decir, ¿qué pensarán de mí si yo me hago responsable? Soy acá, soy allá, mejor digo, déjame buscar una excusa. Son excusas. ¿Sabe una cosa? Las excusas no son más que mentiras. Cada vez que tú tienes una excusa, definitivamente es una mentira. Creemos que no es una mentira. No, déjame darle esta excusa. No, las excusas no son más que mentiras. Ahora, si tú hablas una mentira, automáticamente pues ya no vas a conseguir, aunque quisiera conseguir la gracia de aquella persona a quien tú le hablas, no la vas a conseguir. ¿Por qué? Porque aunque tú no lo creas, su espíritu le da testimonio a él mismo de que sabe que te está diciendo mentira, no es verdad. Y aunque la persona te vea y la persona te pueda perdonar, pero te va a perdonar no
no de todo corazón, porque dice, a lo mejor pudiéramos pensar, decir, es una pareja, te está diciendo mentira, tú lo ves, o cualquier persona y te dice, sé que me está diciendo mentira, pero bueno, lo voy a perdonar, le voy a dar un chance, pero yo sé que me está diciendo mentira. Y a pesar de saber, le damos el chance. Por eso es que pasa el tiempo y la persona vuelve y lo comete otra vez. Por eso es que pasa el tiempo, la persona vuelve y comete, porque la persona no es abierta. Se tiró la bolita, buscó todas las excusas del mundo. Lo mismo que el enemigo está trabajando todavía, trabaja con eso. Pero ¿por qué trabaja él con eso? Porque todavía nosotros no logramos entender, nosotros todavía no tenemos el conocimiento de lo que Cristo hizo en la cruz a favor de nosotros. Cuando nosotros llegamos a ese conocimiento de lo que Cristo hizo en la cruz, claro que la tentación va a venir, pero tenemos mayor poder para poder rechazarla. Ya terminamos donde entra el pecado. Y esos son repasos que estamos dando, donde entra el pecado. Ahora vamos a entrar donde la restauración que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un pequeño repaso, no tan pequeño, pero es un repaso que hicimos para nosotros mirar ahora la restauración en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que Cristo hizo en la cruz para restaurar aquello que Adán había quebrantado, pudiéramos decirlo? Aquello que Adán no tuvo la capacidad, diríamos, no tuvo la responsabilidad de apartarse, de no caer en esa situación donde Adán cayó. Ahora miramos lo que Cristo vino a hacer, nos fuimos a Romanos capítulo 5 del 12 al 21. Dice el capítulo 5, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ahí se está refiriendo a Adán, cuando el pecado entra por primera vez. Dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, mucha gente cuando se refiere a ese pasaje dice, oh, todos somos pecadores. Pero si nosotros miramos ese pasaje, esa referencia es una referencia que Pablo habla en Romanos capítulo 5, pero está refiriéndose a Génesis capítulo 3, del 1 al 7. ¿Y por qué? Porque ahí fue que el pecado entró a la humanidad. En Génesis del 1 al 7 el pecado entra a la humanidad, y Pablo aquí en Romanos 5:12 está haciendo esa referencia de cuando todo pecamos. ¿Cuándo todo pecamos? Ahí, en Adán. ¿Y por qué todos pecamos en Adán? Porque todos salimos de Adán. Toda la raza humana que ha nacido en esta tierra, todos hemos salido de ahí, de Adán. Por eso Pablo hace esa referencia de la parte de atrás, de que cuando todos los hombres pecaron. Ahora, entonces con esto tú me estás diciendo que yo no soy pecador delante de los ojos de Dios. Te estoy hablando. Todos estamos limpios por la sangre de Cristo, creyente y no creyente. Ahora, con esto no te estoy diciendo que tú vas a ir al reino de los cielos si tú no conoces ese sacrificio. Si tú no conoces ese sacrificio, definitivamente tú no vas a entrar al reino de los cielos. Claro que tú eres una persona limpia delante de los ojos de Dios, porque Dios no mira lo que tú haces, lo que tú no haces, lo que tú no haces y lo que tú no dejas de hacer. ¿Por qué? Porque cada situación que nosotros pudiéramos hacer, habido y por haber, Dios la puso, pudiéramos decir, la clavó en esa cruz. ¿Cuándo? Cuando Cristo va a la cruz.
Por eso dice que como el pecado entró por medio de un hombre, así, dice, repetirse, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Todo eso todavía es referente de lo que se vivía antes de la ley en el Antiguo Testamento. Como no había ley, a nadie se culpaba de pecado. Es lo que nosotros hoy en Cristo, ese es el favor que nosotros tenemos delante de los ojos de Dios. Hoy, después de ese sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros estamos teniendo ese favor delante de los ojos de Dios, no delante de los ojos de los hombres. Yo hablaba la semana pasada con uno que llegaron aquí, los miembros, que yo le decía, no, entonces, ¿para quién nosotros debemos de hacer la cosa para estar bien? Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos bien con Dios. Entonces, ¿con quién yo tengo que? Con el hombre. Nosotros tenemos que comprometernos con el hombre. ¿Y por qué? ¿Y por qué con el hombre? Mucha gente dice, ¿por qué yo tengo que comprometerme con el hombre? Yo tengo que comprometerme con Dios. No. Ya todo lo que ese compromiso que tú se supone que tú dices, yo quiero comprometerme con Dios y no con el hombre, ¿sabe qué? Pues muchas cosas que tú hagas, tú no te vas a comprometer con Dios porque ya tú estás comprometido. Y no por lo que tú has hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz, es que nosotros estamos comprometidos con Dios. Entonces ahora nosotros nos comprometemos a poder, saliendo un poquito de acá y buscando una referencia, algo que pudiéramos como poder entender qué es lo que quiero decir. Ahora mismo está pasando un problema en Venezuela. Fueron muchos años de esclavitud, pudiéramos decir, que un solo hombre esclavizó a ese pueblo, pudiéramos decir, desbarató a ese pueblo. ¿Quién juzgó a ese hombre? ¿O Dios es injusto que dejó que esa gente sufriera tantos años? No. El hombre juzgó a ese hombre. El hombre juzgó a ese hombre, tuvo que llegar otro hombre, quizá más fuerte que él, porque definitivamente tiene que ser más fuerte que él para poder llegar y sacarlo y liberar a ese pueblo, que es lo que ha sucedido. Eso fue lo que hizo. Llegó otro hombre más fuerte para poder liberar a ese pueblo. Ahora, ¿qué ha sucedido con nosotros? Con nosotros sucedió lo mismo. Adán esclavizó a la humanidad. Vino otro más fuerte que viene siendo nuestro Señor Jesucristo para liberar a la humanidad. ¿De qué? De la esclavitud que Adán dejó a través, y el enemigo aprovechó toda esa situación. ¿Para qué? Para mantener al pueblo de Dios esclavizado. Para mantenerlo hoy mismo podemos mirar tanta gente y pudiéramos decir, no ignorante, porque hay gente muy estudiada, pero ignorante de lo que Cristo hizo. Cuando nosotros ignoramos lo que Cristo hizo en la cruz, automáticamente el enemigo aprovecha. ¿Por qué? Porque cuando tú no sabes dónde tú estás sentado, cuando tú no sabes el beneficio que tú tienes, definitivamente la gente se va a aprovechar de ti. Mucha gente viene a este país, mucha gente viene emigrantes de este país, y como la persona quizá, pudiéramos decir, está sin papeles, la gente se aprovecha. ¿Y de qué aprovecha la gente? De la ignorancia, una, y la otra es la necesidad que la persona tiene, que dice, no, pero no me queda de otra. Y se aprovechan físicamente, aprovechan sus talentos para aprovechar. Se aprovechan, que es lo que se vive aquí. Muchas veces se vive eso. Entonces llega alguien más fuerte, nuestro Señor Jesucristo. Dice el 14, dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no
pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora, ahí se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que había de venir. Eso significa que si nosotros entendemos que había de venir, no se está hablando en el tiempo que Pablo está hablando, no, porque ya Cristo vino. Quiere decir que Pablo se está refiriendo a otra vez de nuevo en aquel donde Adán pecó. Ahí se está refiriendo todavía Pablo. ¿Por qué? Porque es figura de lo que había de venir. Está hablando a futuro. ¿Cuándo? Cuando nuestro Señor Jesucristo llega a la humanidad. Dice el 15, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia del hombre, para la gracia de un hombre, Jesucristo. Abundaron mucho más. Mucha gente no logra entender, y quizá no logra entender porque todavía no saben el poder que Cristo derramó en la cruz a favor de la humanidad. ¿Y por qué le digo esto? Porque mucha gente no entiende que como Adán contaminó a toda la humanidad cuando él pecó, cuando Cristo va a la cruz, santifica a toda la humanidad para Dios. Santificado es algo que se aparta para Dios. Ese es el significado de santificado, es algo santo para Dios. ¿Y por qué? Porque no es lo que santifica, no es lo que se santificó, sino lo que santificó a lo que es. Déjame ver si me doy a entender. Yo soy santificado y yo no soy solo santificado, alguien me santifica. Lo poderoso es lo que se hace en mí, no lo que yo hago, lo que se hace en mí a través de esa persona. ¿Y quién es esa persona? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el que santifica a la humanidad. Por eso es que Dios no ve. Es como decir, nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre, porque la Biblia dice que sin sangre no hay remisión de pecado. Nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre y Dios no ve lo que el hombre está haciendo, sino lo que ve la sangre de Cristo. Por eso que nosotros hoy somos apartados para Dios. Dice el 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, y con el don no sucede con el caso de aquel, que ese es Adán de nuevo, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Transgresiones como decir mucho pecado. Imagínense, la humanidad entera fue contaminada por un solo pecado. Uno solo, y con ese solo fue suficiente para contaminar. ¿Y por qué? Pudiéramos mirarlo de esta forma. ¿De qué forma pudiéramos mirarlo? Cuando una persona, volvemos otra vez a Venezuela, fue una sola persona la que se enseñoreó de Venezuela, y mira el desastre que ha habido en todos estos años. Un pueblo destruido. Gracias al Señor de que nada más tuvo poder sobre Venezuela, no tuvo poder sobre otra. Pero Adán fue lo contrario. Adán tuvo poder sobre toda la humanidad. Es la diferencia. Así que si nosotros
si nosotros no tomamos decisiones sabias, podemos afectar a quienes, a aquellas personas que están debajo de nosotros. ¿Y quiénes son los que están debajo de nosotros? Si usted como madre nada más tiene a su hija, ¿no? Quiere decir que a la única que usted va a afectar, primeramente a su hija, por las decisiones que usted está tomando. Dirá su hija, ¿y yo qué tengo que ver? Por las decisiones de mi mamá. No, porque está debajo de ella. Todavía ella vive en su casa. Todavía ella no se ha salido. Eso significa que si usted toma decisiones buenas, pues ella va a tener buenos resultados. Esa buena influencia de las decisiones buenas que usted va tomando, porque cuando usted empieza a tomar decisiones buenas, significa que tiene buena influencia a su alrededor. Eso significa que las personas que están a su lado van a tener esa influencia. Y como la primera persona que usted va a tener a su lado es su hija, eso significa que ella va a tomar buenas decisiones. No hay forma, mientras ella esté debajo de su sala, pudiéramos decirlo así, que ella esté debajo de su sala, cada decisión que usted empiece a tomar, ella va a ser la beneficiada. Decisiones malas, decisiones buenas. ¿Ella nació acá o nació allá? Imagínense. Decisiones buenas. ¿Usted cómo llegó? ¿Por la frontera? ¿Oh, llegó bien? No, por la... Tu papá te trajo. fue el coyote. Imagínate, tú llegaste con residencia entonces. Ok. No, fue por el río. Sí. Imagínense la decisión. Y antes de su papá, ¿quién más llegó? Nadie. Él fue el primero. Imagínense la decisión de un hombre. La decisión de su papá de traerla a esta nación. Usted fue beneficiada y ha sido beneficiada de esa decisión de su papá. ¿Cuántos muchachos en el mundo entero quisieran nacer en esta nación? Mire la bendición que su papá le pasó a su hija y la hija le pasó a su nieta. Y no estamos contando con los nietos que vienen ahorita, que son los bisnietos de su papá. Imagínense, yo estoy seguro que usted dejó gente conocida en su país que a lo mejor ya no existen. Quién sabe el estilo de vida que llevan, alguna que usted debe de conocer, y usted no ha pasado eso. Y es por la decisión de un hombre. Un hombre puede tomar, o a lo mejor he dicho, no un hombre o una mujer, lo que sea, puede tomar una decisión y va a afectar a la gente que están debajo. Su papá toma la decisión de entrar a este país y sabe que a usted, como fue una buena decisión, usted también cayó en esa buena decisión. Y no tan solo usted, imagínese, su hija nace aquí. Y vuelvo y le digo, yo no sé ahorita de los nietos. ¿Cuántos años tiene? La hija va a cumplir 25. Se casó joven. Ahorita los nietos van a empezar a llegar. Ahorita van a empezar a llegar los nietos. Y cuando empiezan los nietos, entonces sabe de qué. Entonces esa, pudiéramos decir, esa decisión del abuelo es el fruto que hoy lo podemos mirar entre su hija y usted. Por eso que nosotros tenemos que tomar decisiones buenas si queremos afectar las generaciones de nosotros. Si nosotros queremos afectar las generaciones que vienen delante de nosotros, afectarlas para bien, tenemos que nosotros ahora, como hablábamos la semana pasada, tomar decisiones. ¿Para qué? Para que nuestro presente continuo, porque lo que tenemos es un presente continuo todo el día, y sembramos hoy, cosechamos mañana. Sembramos hoy y cosechamos mañana. Entonces, en ese presente continuo que nosotros vamos viviendo, nuestras familias son las que son beneficiadas porque nosotros las traemos.
Muchos padres han venido y han tomado la decisión de dejar la familia y hoy nosotros podemos mirar un desastre en la familia. Porque a lo mejor no se preocupó lo mismo. A él se preocupó por traer su hija, pero otros no. Otros no se han preocupado. Quizás se han preocupado por ellos solos. No, ¿saben qué? Yo me voy a ir, voy a hacer lo mejor, porque eso sucede muchas veces. Eso sucede. Pero bueno, empecemos a tomar decisiones buenas para que nuestras generaciones sean beneficiadas. Dice el pasaje, dice el versículo 17, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Ahora, la justicia es un don de Dios. Pero esa justicia, yo no soy justo porque yo hago justicia. Yo soy justo por lo que Cristo hizo en la cruz, me da la justicia delante de los ojos de Dios. Dios cuando me mira a mí, no mira a un hombre pecador. Dios me mira a mí, un hombre justo, no por mi justicia, como decíamos ahorita. Jesús me santifica a mí, yo no soy santificado, Jesús es el que me santifica, yo soy la misma persona. A Dios no mira quién yo soy, sino Dios mira quién es Cristo. Por eso que hoy nosotros tenemos como dice la Escritura, que cuando Cristo cuando Cristo muere, dice que el velo se rasga. ¿Y se rasga para qué? Porque no había forma de nosotros entrar a la presencia de Dios. O mejor dicho, tener una intimidad con Dios. Podíamos, en todo el Antiguo Testamento, la gente hablaba con Dios, la gente no podía entrar, había un velo que separaba el lugar santísimo, que era que estaba la presencia de Dios. Solamente a través de un cordero nosotros en aquel entonces podían entrar. Solo con un cordero limpio, sin mancha. Un cordero que hacía, se cuidaba, ¿para qué? Para ese momento. Para poder entrar en la presencia de Dios. Hoy nosotros tenemos nuestro Señor Jesucristo, un cordero inmolado, un cordero que fue justo delante de los ojos de Dios para limpiar nuestros pecados. Dice el pasaje, el versículo 18. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahí está bien claro. Tengo que leer esto otra vez. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahí miramos. Tan poderosamente que a veces nosotros se nos hace difícil entender de que Cristo santifica a la humanidad. ¿Y por qué se nos hace difícil entender? Porque a veces somos egoístas. Porque solamente Él es mi Dios, Él murió por mí porque yo reconocí. A veces nos parecemos al pueblo de Dios, donde el pueblo de Dios decía, no, ese es nuestro Dios. No es Dios de los gentiles, que éramos nosotros. No, ese es nuestro Dios. Y como es nuestro Dios, solamente es de nosotros. Ahora, cuando Cristo viene a la cruz y muere por la humanidad entera. La Biblia dice en Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pero a veces nosotros creemos, porque a veces somos tan religiosos que solamente decimos, no, si tú perteneces aquí, es que tú puedes ser hijo de Dios. Y ahí se nota la religiosidad de aquel tiempo donde Jesús vino a la tierra, de los fariseos que decían, solo de esta forma tú puedes ser hijo de Dios. Y hoy nosotros, a pesar de que hoy tenemos un conocimiento diferente, tenemos una escritura más abierta para poder entender que solamente no eres tú, es la humanidad entera que Cristo limpió del pecado. Ahí lo vemos en ese pasaje 18. Como el pecado entró, dice, así como la transgresión de uno vino la condenación a todos, de la misma manera, la justicia de uno vino a todos los hombres. Yo no le veo ahí como decir, la justicia, yo no le veo ahí como decir, eso nada más es para cristianos o gente que digan, oh, bueno, yo conocí a Cristo. No, cuando tú conoces a Cristo es una cosa, pero cuando tú no conoces a Cristo es otra cosa. Como quiera eres justo delante de los ojos de Dios. Ese es el poder que Cristo, cuando va a la cruz, le da a la humanidad. Esos son los beneficios que nosotros tenemos. Y si nosotros ignoramos esos beneficios, el enemigo aprovecha esa ignorancia. Y la aprovecha bien. Y nos juzga. Y nos dice. Y nos mantiene esclavizados. ¿Por qué? Porque no sabemos, no conocemos ese favor, esa gran, pudiéramos decir, ese gran beneficio que tenemos delante de los ojos de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar libres, no libres del pecado, pero andar libremente, sabiendo que lo que Cristo hizo en la cruz me da esa libertad de yo poder decir no a la cosa. Porque todo es tu decisión. Todo es la decisión que tú tomas para tú llevar. La decisión que tú tomas es lo que, como hablábamos ahorita, la decisión es la que te va a dar a ti el poder de lo que tú decides. Si decides mal, vas a cosechar mal. Si decides bien, vas a ser beneficiado, nada más no tan solo tú. Yo estoy seguro 100%, regresando de nuevo a usted, 100% seguro que su papá nunca pensó beneficiar a su nieto y a su bisnieto. Solamente pensó en su hija. Yo tomé la decisión de llegar a Puerto Rico en Yola, y cuando tomo la decisión de llegar a Puerto Rico en Yola, ¿sabe qué sucede? Yo nada más pensé en mí. Y pensé en una niña, en una novia que tenía una novia, y yo dije, voy a pasar 2 años y me regreso y me caso. Yo no pensé en más nadie, yo pensé en esa muchacha y en mí. Yo ni pensaba casarme en Puerto Rico, yo dije, llego a Puerto Rico, paso 2 años y en 2 años yo regreso y me caso con esa muchacha. Ese era el objetivo mío. Pero ¿qué sucede? El Señor tenía otros planes. ¿Y cómo se dio otros planes? Porque cuando llego a Puerto Rico, conozco una muchacha. Y como digo, a veces nosotros tomamos decisiones nada más pensando en uno, no pensando en lo que el Señor tiene más adelante. Yo tomo la decisión de casarme con esa muchacha y me caso. Yo tenía como 21 años cuando eso. Y hoy veo, imagínense, tengo 3 nietos americanos. Mira dónde va la decisión que nunca pensé que iba a tener. Cuando una gente está fuera de los Estados Unidos y más joven, uno nunca piensa, a lo mejor quizá ustedes podrían decir, no, yo nomás tengo que cruzar la frontera y ya, pero nosotros no, nosotros tenemos un río, pero un río grande. ¿Y cuál es el río grande? Para poder llegar a los Estados Unidos es el mar. Nosotros tenemos que cruzar el mar de un lado a otro para poder llegar a los Estados Unidos.
Pero yo nunca pensé en realidad qué era lo que tanto Dios iba a hacer, que la decisión que yo tomé ha bendecido a mis nietos. En pocas palabras, escucha bien, en pocas palabras, ¿sabe lo que yo hice? Lo que yo hice es que le cambié, y eso cada uno de nosotros, le cambió el futuro a sus generaciones. Cambió el futuro a las generaciones, la decisión de una sola persona. Cada uno llegamos aquí y le cambiamos a nuestras generaciones, le cambiamos el futuro. Porque pudiéramos decir que el futuro pudiéramos decir que si yo salí de mi país, eso significa que mi vida no era cómoda. Significa que yo vivía una vida si yo hubiese tenido quizá cómo sobrevivir, yo me hubiese quedado. Y cada uno de nosotros que llegamos a este país, venimos porque nuestra vida no es buena. Porque si tenemos una vida, mucha gente dice, yo no salgo de mi país, sí, tengo casa, tengo carro, tengo dinero, tengo un buen trabajo. ¿Para qué salir? No hay necesidad de salir. ¿Por qué? ¿Por qué no hay necesidad de salir? Pues por lo mismo no hay necesidad de salir. ¿Y por qué no hay necesidad de salir? Porque estoy bien económicamente. Y como estoy bien económicamente, no tengo por qué salir. Pero la decisión que tomé en aquel entonces ha cambiado, pudiéramos decir, el estilo de vida de mis generaciones. Y cada uno de nosotros hemos cambiado el estilo de vida de nuestras generaciones. Automáticamente. Le cambiamos, como me decís, porque podemos pensar, ¿qué hubiese sido de mi vida si yo me hubiese quedado en mi país? ¿Cómo estuviéramos nosotros? Uno no pudiera entender, pero uno pudiera decir, déjame buscar a alguien que yo pudiera decir, así estuviera yo en mi país. Si yo no tomo la decisión. Porque como ya tenemos otro estilo de vida, podemos decir, déjame buscar a alguien en mi país y pensar cómo llevaba su vida, que yo también la llevaba, y ahí yo puedo decir, no, me hubiese sido un desastre de vida. Hoy mi familia, cómo estuvieran, porque iba a tener los mismos hijos. Iba a tenerlo. Entonces, ¿cómo hubiese vivido? Esta mañana yo decía, si yo me regresara a mi país, ¿de qué viviría? Yo lo único que sé es trabajar electricidad. ¿Cómo sería mi vida? Yo me pienso regresar a mi país, pero yo digo ahora, yo me pienso regresar cuando me retire, que ya digo, no, pues ya voy por lo menos a disfrutar lo que tanto me maté aquí. Pero cambiamos, nuestras decisiones cambian. Estamos haciendo un encuentro de todo lo que nosotros hemos hablado. Estamos tratando de hacer un repaso de todo lo que tuvimos en el año pasado. Tuvimos un repaso de todo. Lo que pasa que pues empezamos un poquito más temprano, ¿me entiendes? Lo que llegamos temprano, ya ustedes saben. Pero está bien, porque así no se me cansan, me llegan a cualquier hora y así, estamos bien. Porque dice, oye, este tigre habla mucho. No sé por qué, pero bueno. No, pero estábamos haciendo un repaso y viendo cuando el pecado entra y cuando Pablo hace la referencia en Romano, porque es como decir, le está hablando a un pueblo que no conoce de lo que Cristo hizo, entonces él lo lleva al Antiguo Testamento, a Génesis, y de ahí lo saca aquí en Romanos, que pudiéramos decir el Nuevo Testamento, pero la referencia que estamos leyendo, toda esa referencia es del Antiguo Testamento para que vean la gracia de Dios hoy en Cristo Jesús, que es lo que nosotros vivimos hoy. Nosotros vivimos bajo una gracia del Señor y estaba detenido en el versículo
5:18 de Romanos 5:18, donde dice, así como la transgresión, eso es pecado, de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Eso cuándo es eso? Cuando Adán peca allá, entonces Pablo está haciendo la referencia de allá atrás. Por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres. Eso es cuando allá. Esa es la referencia. Dice la otra parte, dice, de la misma manera, por la justicia de uno, que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por eso que nosotros somos justificados delante de los ojos de Dios. Yo le decía ahorita a ella que justificado no es que tú eres justo, sino quien te hace justo, que viene siendo nuestro Señor Jesucristo, es el que te hace justo. Él es el que te hace justo. Por eso que cuando nosotros hacemos algo, Dios no mira lo que nosotros hacemos, sino mira lo que Cristo hizo para favor de nosotros. Es como decir, voy a coger algo fiado y alguien viene y me paga. El dueño no va a mirar que tú me debes, el dueño va a mirar que me pagaron. ¿Y quién me pagó? Me pagó él. Él no va a mirar la deuda que tú tienes, él va a mirar que ya alguien suplió tu deuda. Nuestro Señor, cuando Dios mira al ser humano, Él no mira la deuda que el ser humano tenía a través de Adán. Él mira el pago que ya se hizo por esa deuda. No sé si me doy a entender lo que quiero decirle. El pago de la deuda del pecado que la humanidad tenía fue pagada por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Dios, cuando mira, no mira el pecado de la humanidad. Ahora, va a llegar el día en que el día de que Dios sí se va a dar cuenta del pecado de la humanidad, pero todavía no estamos en eso. Estamos en el tiempo que Dios no mira eso. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no ha venido por su iglesia y se la ha llevado. Porque cuando Cristo venga por su iglesia, porque la Biblia lo registra en Apocalipsis, cuando Cristo viene por su iglesia, entonces Dios va a mirar lo que el hombre está haciendo. ¿Por qué? Porque ya no va a estar esa protección que nosotros tenemos mientras Cristo está. Ya no vamos a tener esa protección. Mucha gente dice, yo voy a esperar que, yo no quiero esperar a aquel tiempo, porque dice que va a ser un tiempo fuerte de tribulación, bien fuerte. Y ahí no va a valer, se supone que el Espíritu Santo no va a estar, se supone que ya Cristo se lleva a su iglesia y no va a haber quien, solamente dice la Escritura que 144,000 judíos van a predicar el Evangelio. Y todo aquello que quieran ser salvos en aquel entonces, hablando para futuro, todo aquello que quieran ser salvos va a ser por testimonio. ¿Qué testimonio? Lo que tú vas a tener que hacer para mantenerte firme haciendo para hacer lo contrario a lo que está sucediendo. Porque en ese entonces va a suceder tantas cosas tan fuertes. Dice, por eso a veces la profecía dice que ya la venida de Cristo está cerca. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que está marcado, hay mucha gente que ya tiene un chip puesto, porque eso va a suceder en los últimos tiempos. Por eso que dice que ya la profecía de Cristo está cerca, porque eso de marcarse con un chip, eso es bíblico. Eso es de la Biblia. Eso no fue que apareció de la noche a la mañana. Por eso es que mientras el tiempo va pasando, dice, Cristo está más cerca. Ya se está cumpliendo toda la profecía de esa venida de Cristo. Y cuando Cristo venga, nos vamos nosotros. Y yo no quiero estar en ese entonces. Yo no quiero estar porque va a ser un tiempo de grandes tribulaciones. Va a ser un tiempo que dice que para tú comprar
si tú no estás marcado, si tú no estás sellado, no vas a poder comprar. Es una situación bien fuerte. Apocalipsis es un libro donde te habla de todas esas tribulaciones, de toda esa situación que tú dices, wow, ¿y por qué tengo que esperar todo eso? No extrañe, está bien, no ha pasado nada. Dice la otra parte, dice 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ahí está, volvemos otra vez, ahí está hablando Pablo de aquel hombre que permitió, pudiéramos decir, permitió que el pecado entrara en la humanidad. Está hablando de aquella vez cuando la serpiente se le aparece a Eva y hace que Eva peca y Eva hace que Adán peque. Esa es la referencia que se está hablando ahí. Ahora mucha gente, como está ahí en el Nuevo Testamento, y si no hace esa referencia, dice que eso es ahora, que eso es en este tiempo, porque está hablando de pecado, y como la gente se enfoca en lo que ve y no en lo que Cristo hizo, la gente dice, hay mucho pecado, y claro que hay pecado, yo soy un pecador, todos somos pecadores, pero cuando hablamos de Cristo, la cosa es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque en Cristo, dice la Escritura, la Escritura dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y cada uno de nosotros somos criatura nueva en Cristo. Somos criatura nueva en Cristo, quiere decir que el enemigo no, claro que él está ahí para presentarte todo tu pasado, pero cuando tú le dices a ellos, soy una criatura nueva, delante de los ojos de Dios, yo soy una persona limpia, no por mi justicia, sino por la justicia de Cristo. Por eso hoy somos nosotros libres. Por eso en nosotros estamos limpios de pecado. ¿Y por qué estamos limpios de pecado? Por lo que Cristo hizo en la cruz. Esa es la certeza que hoy nosotros tenemos. Lo que Cristo hizo en la cruz es como decir, el pago, como decíamos ahorita, el pago que Dios exigía, ¿para qué? Para que nosotros hoy fuéramos limpios, Cristo lo pagó. Cristo pagó lo que Dios exigía, como para decir, yo tengo un reino. Jesús dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y ahí es que vamos. Y Dios dijo, yo tengo un reino y quiero que todos lleguen aquí. Por eso hay mucha gente que yo antes no lo entendía. Gente que dice, eso es un castigo de Dios. Muchas situaciones que pasaban, eso es un castigo de Dios. Y yo decía, bueno, pues sí. Ignorantemente hablando, porque no entendía lo que Cristo hizo. No entendía la Escritura que dice que Dios dice que no quiere que nadie perezca. Mucha gente dice, cuando pasó la situación del 9/11 en Nueva York, mucha gente dice, pero eso es Dios que está castigando al pueblo de los Estados Unidos y buscándole la lógica. No, pues sí, es cierto. Muchas situaciones que a veces nos pasan a nosotros, decimos, no, Dios te está castigando. Y entonces, ¿qué hace el enemigo? ¿Tú sabes por qué Dios te castiga? En tu mente. Es que yo hice allá. ¿Verdad? Que yo me propasé aquí. Y por eso hoy Dios me está castigando. Porque lo que yo hice aquí detrás lo estoy cosechando aquí delante. No. Cada castigo que nosotros como seres humanos nos merecía, todo castigo, porque Cristo murió antes de nosotros nacer. Y si Cristo murió antes de nosotros nacer, significa que cada pecado Él lo puso en la cruz. Ahora, mirando un poco más atrás, cuando Adán y Eva pecan, ya Cristo había muerto en la eternidad por ese pecado. Cuando eso no era algo, no, cuando Adán y Eva pecan, ya Cristo había muerto en la eternidad. Quiere decir que ya Cristo murió por el pecado de nosotros antes de nosotros nacer.
Eso significa que delante de los ojos de Dios, el pecado que nosotros cometemos, como muchas veces lo digo, no tiene el poder, como decir, el enemigo puede ir a la presencia de Dios y decir, ¿sabe qué? Mira el pecado que está cometiendo tu hijo. Ese es el pecado que Ramón está cometiendo. Mira, ¿y qué le va a decir Dios? Sí, pero ya Cristo, aquí, mi hijo derramó su sangre para limpiarlo acá. Por eso el pecado de Adán y Eva estaba limpio por la sangre de Cristo cuando ellos pecan. Y qué bueno, ese es el poder de la sangre de Cristo. Cuando yo empecé a estudiar eso de la sangre, yo no entendía el por qué en el Antiguo Testamento tanta sangre. Y yo decía, Dios mío, pero qué tan poderosa es la sangre. ¿Y por qué es tan poderosa la sangre? Porque es lo único que a nosotros nos da el poder de decir, hoy soy hijo de Dios por esa sangre, por ese sacrificio de Cristo. Esa sangre en el Antiguo Testamento era lo que le daba el poder al sacerdote que cogían un cordero, le daba el poder, ¿para qué? Para poder entrar a la presencia de Dios. No había forma de entrar a la presencia de Dios si no era a través de un cordero limpio. Y nosotros tenemos el cordero. Mira la diferencia de nosotros. Ellos tuvieron, uno lee el Antiguo Testamento y son miles y miles de animales que mataban. ¿Para qué? Para limpiar el pueblo. Yo decía, en mi mente corta, yo me iba así y yo decía, Dios mío, pero esa gente tendría que estar lleno de todo el día matando animales. Imagínate todo el día matando animales, por mucho que tú no quisieras ensuciarte, o estar todo el día matando animales. Eso es lleno de sangre que la gente está. Mira qué tan poderosa pudiéramos decir la sangre de Cristo, que solamente esa única sangre Dios en el Antiguo Testamento exigía ese cordero para poder entrar a la presencia, y hoy una sola sangre, la de Cristo. ¿Para qué? Para tener una comunión. ¿Para qué? Para tener una intimidad. Ese es el poder. Ese es el poder que Cristo nos dio para nosotros tener una intimidad. Como yo muchas veces he dicho, yo no tengo, ni ustedes ninguno tienen que venir a cuatro paredes para estar en comunión con Dios. No necesitan. Para tener una comunión con Dios no necesitan. Ahora, para poder escuchar algo que el Señor quiere hacer, sí se necesita venir. Porque a veces nosotros no venimos y nos perdemos cosas. Nos perdemos cosas que a lo mejor no lo sabemos, pero podemos entenderla aquí. Hay cosas que nosotros 100% seguros, hay cosas que nosotros que hemos venido aquí y han escuchado cosas que dicen, yo no lo sabía. Y si ese día que ustedes dijeron, yo no sabía esto, si ustedes no vienen, siguen siendo ignorantes de eso. Por eso a veces es bueno venir, no es que venir, no, es bueno reunirse. Es bueno compartir con los hermanos. Es bueno tú sentir, como decir, un poco de intimidad, porque es un poco de intimidad. ¿Y cuál es el poco de intimidad? Cuando tú saludas a un hermano, y si tú lo ves de la forma correcta, tú vas a sentir que la presencia de Dios está contigo y tú estás saludando a ese hermano y tienes un poco de intimidad con el hermano, y el hermano quizás puede sentir el aprecio de Dios a través de ti. Ese es uno de los objetivos de reunirte. ¿De qué? De que tú veas a tu hermano que te saluda, y tú dices, wow, el amor de Dios yo lo siento a través de él. Para que no te sientas extraño. Continuamos leyendo un poquito más. El versículo 19 dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también,
por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Quiere decir, volvemos otra vez, porque yo digo, está tan claro en mirar qué fue lo que Cristo, cuál es el favor que Cristo nos dio. Pablo está haciendo una comparación entre Cristo y Adán para que nosotros podamos entender, qué es lo que nos quiere decir. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? Lo que nos quiere decir es esto lo que nos quiere decir. Que exactamente lo que pudiéramos decir, exactamente lo que Adán contaminó cuando peca, exactamente la justificación de que liberó a toda la humanidad de la esclavitud, Cristo lo hizo. Pablo no está, y eso que hay otra parte, dice que lo de Cristo es mucho más. Imagínense, lo de Cristo es mucho más que lo que Adán hizo. Y imagínense, yo a veces gente, porque la verdad yo lo veo no sé, yo lo veo demasiado de claro para darme cuenta de que lo que Cristo hizo en la cruz santifica a la humanidad, aparta a la humanidad para Dios. Mucha gente a veces dice, es que no puede ser así. Pero yo lo veo tan claro que yo digo, ¿cómo puede ser? Para mí yo lo veo como, yo no sé, a lo mejor porque yo le he sentado así, literalmente como veo la escritura, y yo comparo lo que Adán hace y lo que Cristo hizo, entonces yo digo, ¿cuál tiene más poder? Si lo que Adán hizo o lo que Cristo hizo. Si una manzana que fue el fruto de que el pecado entrara, tiene más poder que la sangre de Cristo. Entonces son cosas que por lo menos uno debiera de pesar y decir, ¿cuál tiene más poder? Si es que entrara la duda en mí de decir, no, es que la manzana tiene más poder. Por eso es que yo digo, delante de los ojos de Dios, no hay pecado en la humanidad. Delante de los ojos de los hombres, todos somos pecadores. Pero la gente que entienda esto que estamos hablando, la gente va a decir, no, delante de los ojos de Dios no hay pecado. Y si Dios dijera, imagínate, si Dios dijera que hay pecado en la humanidad, como muchas veces he dicho, Cristo no fue suficiente. Adán tuvo y tiene más poder que Cristo. Eso no es algo ilógico. Eso no tiene ciencia. Pensar que Adán creado es más poderoso que el creador. A veces eso es lo que nosotros juzgamos sin decirlo. El creado es más poderoso que el creador. Porque cuando nosotros pensamos que delante de los ojos de Dios hay pecado todavía en la humanidad, decimos que el creado es más poderoso que el creador. Y así no es. Nunca podemos pensar eso. Nunca, porque a la hora que nosotros pensemos eso, automáticamente estamos diciendo, Dios no ha sido suficiente lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, que nos lo han enseñado mal, definitivamente. ¿Y por qué no lo han enseñado mal? Porque desde el púlpito todavía se predica pecado. Y como se predica pecado, la gente todavía en su consciente va pensando y va trabajando conforme a lo que ha creído. Yo soy un pecador, tú eres un pecador. Y caminamos ¿cómo? Siendo pecadores. Y a veces hacemos la cosa y decimos, no, Dios no quiere saber de mí porque yo soy un pecador. Porque el enemigo se ha aprovechado del conocimiento de lo que Cristo hizo en la cruz y cómo se ha aprovechado de esa situación. ¿Para qué? Por lo mismo. Porque si tú sabes lo bien, voy a hablar de mí, tú sabes lo bien que yo me siento sabiendo que yo soy una persona justa delante de los ojos de Dios.
Y si el creador de la tierra, de los cielos y la tierra, él me ve un hombre justo, no por mi justicia, sino por la justicia que Cristo hizo, ¿qué es lo que Dios no me puede dar? Paz, amor. Si Él es el dueño del oro y la plata, ¿qué es lo que Dios no me puede dar? Si Él lo tiene todo y yo soy un hombre justo, y no por mi justicia, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora que nosotros vamos, quizás Dios empieza a bendecirte, y nosotros vamos empezando tomando decisiones erradas. Y como nosotros vamos empezando tomando decisiones erradas, entonces podemos malgastar las bendiciones que Dios nos da y se pueden desaparecer de nuestra mano. ¿Y por qué? Porque estamos tomando decisiones no conforme a lo que estamos quizá, vamos a ponerlo así, el enemigo te pone necesidades supuestamente que tú tienes y empieza a malgastar las bendiciones que Dios te da. Porque yo me siento bien, el estilo de vida que yo llevo, yo no tengo que tener sobreabundancia para yo sentirme bien. Yo me siento bien. Me siento en paz con los hombres y en paz con Dios. Y no tengo dinero. Y me siento bien. Esto se quiere decir que no tengo que hacer cosas indebidas para yo obtener dinero. O para tener cualquier otro tipo de bendición. No tengo que hacer nada de eso. Y como quiera tengo esa paz con Dios. ¿Qué es lo que me da esa paz con Dios? No lo que yo hago, sino lo que Cristo ya hizo. Eso es lo que me da la paz con Dios. Lo que ya Cristo hizo a favor mío. Cada vez que el enemigo viene y me pone, no, yo estoy bien con Dios. Pero no por lo que yo hago, no porque yo estoy haciendo, no porque ya Cristo hizo. Eso es lo que yo le digo al enemigo. Cada vez que me viene cualquier tipo de situación, porque no es que él te va a dejar en paz. No, él sabe, no, va a venir una y otra vez, te va a dejar en paz, se va a ir, va a regresar, cuando quizá cualquier momento, así es. La Biblia mismo registra cuando nuestro Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo lo lleva al desierto, dice que allí pasó 40 días y 40 noches sin comer y el diablo fue y lo tentó. Lo tuvo tentando día tras día, pero también la Biblia registra que ese fue por un tiempo. Significa que si el enemigo se va por un tiempo, eso significa que regresó. Y así es con nosotros. Cuando él ve que contigo él no puede, ¿qué va a hacer? Se va a ir. La Biblia dice, resistir al diablo y huirá de ti. Así dice la Escritura. Y a veces no es resistir peleando. No, yo he aprendido a resistir, ¿sabe cómo es? Pelearlo en tu mente. No decir lo que tú quieres decirle a alguien. Eso es resistir. Cuando tú quieres decirle a tu esposa, a tu esposo, a tu compañero de trabajo, a cualquier persona que tú quieres decirle cualquier cosa, es callar. Eso es resistir. Callarte, porque si sale y dice, el diablo va a tomar el control de esa situación. Usted calle y resista y aguante, porque sabe que no es fácil. Te dijeron algo que a lo mejor es mentira, pero tú tienes algo más poderoso para responder. Y eso es resistir. Pelear tu batalla. Pelear tu batalla en tu mente día tras día y él se va a ir. Y tú te vas a sentir en paz. ¿Por qué? Porque resististe al diablo y dice, no puedo. Va a huir de ti. Y yo lo digo por experiencia vivida. Así nosotros vamos a resistir al enemigo. Así el enemigo nosotros lo podemos echar afuera. Porque cuando nosotros hablamos y decimos lo que queremos decirle a nuestros compañeros, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a quien sea, ¿sabe qué? La vamos a negar.
A lo mejor le va a decir una verdad, pero ese no es el momento para decirla. Porque esa verdad va a ser amarga en ese momento y la discusión va a ser más fuerte y el problema va a ser mayor. Va a ser mayor el problema. Y para cerrar, ya que la hora avanzó, dice 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, dice, así, todo esto es una representación de Génesis que Pablo trae aquí a los romanos. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Definitivamente. Yo doy gracias a Dios, doy gracias a Dios que he empezado, ya tengo 1 año, 2 meses, a compartir en un programa que me reúno, pudiéramos decir que la congregación, porque definitivamente es una congregación, no es una congregación, déjame ver cómo digo, es una congregación, porque congregación donde la gente se congrega. Quiere decir que es mi congregación. Ahí yo me reúno. Y me reúno en ese grupo, en un grupo de cuarto y quinto paso, donde yo veo y sigo viendo, y cada vez yo digo, Dios mío, es poderoso lo que sucede ahí. Esta mañana yo leía el pasaje donde habla Jesús de esto, y yo dije, es que yo me pongo a mirar y yo digo, es que es ahí. Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, que nos amemos los unos a los otros. Ama a tu prójimo. Y lo primero que me llegó a la mente es donde yo me reúno. No sé si me tienen focuseado esos tigres, pero lo primero que me llegó fue eso. ¿Y por qué? Porque eso es lo que yo veo, el amor de Dios derramado ahí. Porque no es fácil amar al prójimo. El único prójimo que se te hace fácil de amar, escucha bien, el único prójimo que se te hace fácil de amar, y no muchas veces, es tu esposa y tus hijos. Tus hijos jamás van a dejar de ser tus hijos. Y a veces hay padres que aborrecen a los hijos, y a veces hay hijos que aborrecen a los padres. Pero es el único que tú puedes amar más fácil. De ahí para allá, es duro amar. Ahí no hay distinción de personas. En ese lugar donde me reúno, no hay distinción de personas. A todos lo tratan igual, como a sí mismo. Como a sí mismo. Y para cerrar voy a orar, voy a dar gracias al Señor por cada uno de los que han estado aquí y por cada uno de los que van a mirar este pequeño, pudiéramos decir, reencuentro de 2025, trayéndolo a 2026. Y oro, gracias Padre, porque tú has permitido, Señor, volver a reunirnos, Señor, como tu congregación, Padre. Te doy gracias, Señor, por lo que han llegado hoy, Señor, y por lo que van a mirar este servicio, Señor. Gracias, Padre, por los líderes que tú has puesto, Señor, en mis caminos, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor, viendo su amor, viendo, Señor, su dedicación a lo que tú has puesto en ellos, Señor, a lo que tú has puesto en sus manos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque cada día ellos tratan de hacer lo mejor para ti. Te doy gracias, Señor, por ellos, por sus hijos, Señor, por sus nietos, Señor.
Te doy gracias, Señor, por aquellos que visitan este lugar, Señor. Y por todas aquellas personas, Señor, que empezaron con ellos, Señor, a formar ese grupo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú continúes, Señor, llenándolo cada día de tu amor, Señor, de tu gran misericordia, Padre, y que el amor de Dios sea reflejado como hasta hoy lo han hecho, Señor. Gracias, Señor. Llévanos con bien a donde nosotros iremos en este momento. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.